Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Vamos a comenzar en el verso 43. Y dice así la palabra del Señor en la Reina Valera. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Si algo me llama la atención de Jesús es que cada vez que Jesús decía sígueme, la gente le seguía. Había algo que Jesús tenía que todo el mundo quería tener. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús. Y le dijo: el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestras vidas en esta noche, conforme a la necesidad de tu pueblo. Señor, que esta palabra permanezca en nuestro espíritu, Señor, y provoque cambios permanentes en nosotros y que sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Yo le puse de título rapidito a esta palabra: Dios te ve. Dile al que está a tu lado: Dios te ve. Dios te ve. Y es interesante poder ver o leer esta historia donde Jesús llama a Felipe, y así Felipe llama a Natanael. Se lo encuentra y le dice: Natanael, he encontrado, está aquí el hombre de aquel que hablaba Moisés, aquel hombre que hablaban los profetas, el hombre Jesús de Nazaret. Y la historia no lo narra, pero yo me imagino que cuando Felipe le dijo a Natanael, he encontrado a aquel que hablaban los profetas, Natanael le dijo: ¿quién? Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, Nazaret era una ciudad que no tenía valor, era una ciudad que no tenía importancia política ni religiosa. Y cuando Natanael, que sabía lo que se decía de Nazaret, ahí es donde le dice a Felipe: pero ¿cómo va a ser que de Nazaret salga algo bueno si lo que se escucha de Nazaret no es nada positivo? Por eso es que él se sorprende. Y yo me imagino que ellos tuvieron algún debate. Sí, es Jesús. Pero lo interesante es que cuando Felipe le dice a Natanael, es Jesús, él le dice: ven y ve. Felipe no debatió con Natanael. Felipe le dijo: ven y ve. Ven y ve. Ven y ve. Felipe estaba tan y tan seguro que lo que él había visto y lo que él había escuchado de Jesús era lo que habían hablado los profetas. Por eso estaba tan seguro y le dijo: sí, Natanael, tú tienes que venir a ver lo que yo vi, tú tienes que venir a escuchar lo que yo escuché. Ese es el Hijo de Dios. Y se me parece familiar en este tiempo que alguien
que haya vivido en X o Y lugar, que alguien haya conocido tu trasfondo, tu pasado, y pueda dudar de lo que Dios puede hacer a tu favor, te subestime, te diga: aquel que viene de aquel lugar, aquel que Dios sacó de la droga, aquel que era alcohólico, aquel que era huérfano, aquel que te subestimen por tu pasado. Natanael estaba subestimando a Jesús por lo que se decía de Nazaret. No creyó lo que le dijo Felipe. Por eso fue que él le dijo: ven y ve. Yo no te voy a debatir a ti nada, yo quiero que tú veas. Por eso tú no tienes que debatir contra nadie cuando alguien pueda dudar de lo que Dios ha hecho a tu favor. Tú no tienes que dudar, tú tienes que creer. Dile a la gente: yo no te voy a hablar, solamente ve lo que Dios ha hecho conmigo. Solamente ve lo que Dios está haciendo conmigo. La palabra dice que de lo vil y de menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no necesita que tú necesariamente tengas estudios. Dios no necesita que tú tengas títulos. Dios lo que necesita es que tú estés dispuesto y estés disponible para hacer la voluntad que Él te mandó a hacer. Que cuando Él te llame, tú le digas: Padre, heme aquí, yo te voy a seguir. Y Felipe le dijo: Natanael, ven, yo no voy a pelear contigo. No pelees con nadie. Solamente que te vean. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que somos cartas, y una carta abierta es leída por todos. Cuando tú eres una carta abierta, todo el mundo puede leer lo que hay en esa carta. Cuando tú eres hijo de Dios, la gente va a ver en ti algo diferente. Y van a decir: aquel, el que usaba droga, aquel que estaba preso, aquel, y te comienzan a subestimar, como dije al principio, por tu pasado. Lo importante es que tú y yo entendamos en esta noche, o Dios nos recuerda, que Dios no te ve como el hombre te ve. Dios te ve más allá de lo que el hombre te ve. Y dice, continúa la historia diciendo que entonces, yo me imagino que en el camino ellos iban: ay, está bien, Felipe, te voy a creer, vamos a ver. Y iban caminando, y dice la Biblia que cuando Natanael se va acercando, Jesús lo vio. Jesús lo vio. Y cuando él se estaba acercando, le dice: verdadero israelita, hombre sin engaño. Porque cuando Dios te ve, ve la verdad de Dios en ti. Cuando Dios te ve, ve lo que hay en tu corazón. Cuando Dios te ve, ve cuando tú eres un verdadero cristiano. Cuando Dios te ve, ve lo que tú haces en secreto. Él conoce todo sobre nosotros. Y cuando Jesús lo ve, Natanael lo escucha. Porque inmediatamente le dice: ¿me conoces? Yo me imagino a Natanael, su primer encuentro con el Hijo de Dios, de aquel que habían hablado tantos años atrás, lo tiene ahora de frente y le dice: ¿tú me conoces? ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado a ti a través de la palabra, a través de algún profeta, a través de alguien que tú no conoces? Y tú dices: ¿cómo es que esta persona me habla de algo que solamente Dios y yo sabemos? Porque es que Dios te conoce. Dios te conoce y va a usar a veces al menos que tú piensas para hablarte, porque así es Dios. Y Natanael ese día no sabía que se iba a encontrar con el Hijo de Dios. Y inmediatamente le dice: el día que estabas en la higuera, debajo de la higuera, te vi. La Biblia no narra qué hacía Natanael en la higuera. Muy probable estaba llorando, leyendo, no sabemos. Pero lo que a mí me interesa que tú te vayas esta noche con esta palabra es que Dios te ve. Natanael, lo menos que se imaginaba era que al día siguiente él iba a tener a alguien que iba a decirle: yo te vi cuando estabas bajo la higuera. Y hoy yo quiero hablarte y decirte que yo no sé en qué higuera espiritual tú te puedas encontrar en esta noche. Lo que yo sí te puedo decir es que no importa donde tú te
puedas esconder, ahí está Dios. No importa en dónde tú puedas irte, ahí está Dios. No importa el proceso que tú estés atravesando, ahí está Dios. Dios te ve, Dios te ve. A veces pensamos, Señor, ¿por qué estoy atravesando este momento difícil? Si yo te busco, si yo te sirvo, si dentro de mi conocimiento yo estoy haciendo tu voluntad. Y pensamos que Dios se olvidó. Y a veces puedes irte al baño a llorar. A veces puedes irte a tu cuarto a llorar. A veces puedes tratar de esconderte para que nadie te vea y tratar de aparentar que todo está bien. Pero Dios te está viendo. Tú no estás solo en medio del proceso. Tú no estás solo en medio de la tribulación. Tú no estás solo en medio de tu momento difícil. Y yo quiero recordarte, porque lo debemos entender y lo debemos saber, que en medio de la higuera espiritual hay un Dios que te ve. La Biblia dice que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Atalayan toda la tierra, y tú estás en esta tierra. O sea que Él te atalaya, Él te ve, Él te cuida. En el tiempo antiguo se utilizaban los atalayas para velar cuando el enemigo venía. Se trepaban a las azoteas para velar el enemigo cuando quisiera venir. Dios te atalaya tanto que ve cuando el enemigo va en contra tuya. ¿Usted no cree que Jesús sabía todo? Jesús todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Él sabía exactamente todo lo que había ocurrido, pero Él quería dejarle saber a Natanael que aunque Él no estaba presente en aquella higuera, físicamente Él estaba. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro momento de aflicción pensamos que Dios nos dejó? Pensamos que estamos solos. Pensamos que ya se terminó, que no hay esperanza, que Dios ve el milagro, o vemos el milagro de Dios en otros y decimos: ¿y cuándo tú me vas a sanar a mí? ¿Y cuándo tú vas a hacer el milagro que yo quiero, que yo necesito? Y Natanael le dice: ¿me conoces? Y él le dice: te conozco porque te vi. ¿Sabe una cosa? Dios te conoce desde la eternidad. Mi embrión, ¿vieron? Él te conoce. Él te conoce. Puede ser que el que está a tu lado no te conozca. Puede ser que el familiar no te conozca, que el amigo, el particular, pero tú tienes a alguien que te conoce. Dice la Biblia que Él conoce cada cabello de tu cabeza. Y mira que todos los días se nos caen. Él conoce cada cantidad del cabello. Él conoce cada parte de tu cuerpo. A Él no se le escapa nada. Por eso en el medio del proceso, aunque tú entiendas que la cosa está fuerte, tú vas a decir: Señor, tú estás conmigo como poderoso gigante. Aunque se levante la tormenta, aunque se levante los vientos, aunque se levante la tempestad, yo le sirvo a un Dios de poder. Yo le sirvo a un Dios que tiene cuidado de mí. Yo le sirvo a un Dios que me rodea, que me cuida, que guarda mi alma, que guarda mi vida. A ese es el Dios que yo le sirvo. Yo no sé si tú puedes dar gloria a Dios. Yo no sé si tú puedes decir gloria a Dios. Espíritu de Dios. Dios te ve. Y Natanael se sorprendió, porque cuando Dios hace cosas con nosotros inesperadas, a veces nos sorprendemos. Eso de repente de Dios, que a veces Dios permite que vivamos. A veces nos sorprendemos, porque a veces se nos olvida al Dios que le servimos, al Dios que nos compró a precio de sangre en aquella cruz. Fuimos redimidos, lavados en la sangre de Cristo. Tú y yo no tenemos cualquier Dios. Tú y yo tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que habita en ella. Tú y yo tenemos un Dios que envía ángeles guerreros con espada desenvainada a cuidar tu retaguardia, a cuidar tu familia, a cuidar tu entorno, a cuidar tu salud, a cuidar tu finanza, a cuidar todo lo que esté a tu alrededor. Por eso levántate y di: Señor, gracias,
Y Natanael le dijo: ¿me conoces? ¿Me conoces? ¿Me conoces? Dios te conoce. Dios conoce lo que estás pensando ahora mismo. Dios conoce por lo que estás atravesando ahora mismo. Pero sabe una cosa, Él no le interesa tanto que tú sepas que Él sabe. Él le interesa que tú sepas que con Él tú puedes contar. Él le interesa que tú en medio del proceso, la Biblia dice, en medio de desierto tú me vas a celebrar fiesta. Yo no sé en qué desierto espiritual tú puedas estar hoy. Pastora, eso es fácil decirlo. Eso es fácil decirlo porque usted no está ahí. Esto no se trata de si es fácil o no. Esto se trata de creer. Que si Dios te dice que le celebres fiesta en el desierto, es porque pronto vas a entrar a la tierra prometida. Es porque pronto vas a ser premiado. Es porque pronto vas a ser galardonado. Es porque pronto vas a ver, oh Dios mío, donde yo estaba, yo pensé que yo no iba a salir, pero tú me guiaste, pero tú me diste fuerza, pero tú me impulsaste. No te quites. Dile al que está a tu lado, no te quites. No te rindas. ¿Sabe una cosa? Que el enemigo aprovecha la oposición para traer distracción. Porque si el enemigo te mantiene distraído en el problema, te desenfoca de la palabra que Dios te dio. Cada vez que en la Biblia, cuando usted busca la palabra, Dios ungía a alguien, se levantaba la oposición. Cuando el rey David fue ungido, se levantó Goliat. Cuando el mismo Jesús fue ungido, bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado. Siempre que Dios te habla, siempre que hay algo de parte de Dios que es lanzado para tu vida, la oposición se va a levantar. No te sorprendas. Lo que tienes que estar apercibido para cuando venga la oposición, tú te pares firme, tú te pares determinado y a decir: a mí no me importa el proceso, a mí no me importa la oposición. Yo sé al Dios que yo le sirvo, yo sé al Dios que yo le sirvo, yo sé al Dios que yo le sirvo, yo sé al Dios que yo le creo. Él es un Dios que no miente, Él es un Dios que promete, Él es un Dios que cumple lo que dice. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios que yo le sirvo y le adoro. No te rindas. En el momento de tu higuera espiritual, no te rindas. Porque va a venir un de repente de Dios para tu vida. Va a venir un de repente de Dios para tu vida. ¿Cuándo, pastora? No sé, va a ser de repente. Porque si supiéramos, no fuera de repente. Cuando Lázaro murió, y ya voy a terminar. Cuando Lázaro muere, las hermanas de Lázaro, Marta y María, le envían mensaje a Jesús diciéndole: dile a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo. ¿Usted cree que Jesús sabía que Lázaro iba a morir? Claro que lo sabía. Y dice la Biblia que él, en vez de avanzar, se demoró 2 días. Y en lo humano tú no entiendes. ¿Cómo es que yo le digo que Lázaro está a punto de morir y él, en vez de avanzar, se detiene? Porque hay pausas que son necesarias en tu vida. Hay pausas, hay selah, que Dios no va a impedir que lleguen a tu vida, porque hay algo mayor que Él te va a entregar. Y cuando llegó Jesús, Marta, le dice: Rabí, yo me imagino a Marta: maestro,
llorando porque ya Lázaro había muerto. ¿Dónde estabas si tú hubieses llegado antes? A veces decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, si tú hubieses hecho el milagro, yo no estuviese pasando por esto. Señor, si tú hubieses metido tu mano a esta condición, yo no la tuviera. Y Marta le dijo, ¿por qué no llegaste antes, Jesús? Y Jesús le dijo, Marta, tranquila, que Lázaro va a resucitar. ¿Sabe lo que le contestó a María? Sí, va a resucitar el día que el postrero. Porque el momento difícil de tu vida tienes a Jesús de frente y no lo ves. El momento difícil te arropa tanto que te ciega y tú no ves que el que tiene la solución al problema está frente a ti. Marta tenía al dador de la vida. Ella sabía que Jesús hacía milagros, pero el problema y la situación la cegó espiritualmente. Y no pudo ver que aquel que podía resucitar a Lázaro estaba frente a ella. Y Jesús tiene que decirle, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Porque en el problema, en el momento difícil de nosotros, yo no sé si usted ha pasado por eso. Yo creo que todos. La Biblia dice, vamos a tener aflicciones. Vamos a tener aflicciones. Cuando usted busca la definición de esa palabra, es el proceso por el cual se exprime la uva para sacarle el jugo. ¿Usted se acuerda de las mujeres que se hacían la falda y empezaban en el tiempo antiguo para extraer el vino, el jugo? Eso significa aflicción. Vamos a ser oprimidos. Vamos a ser probados. Pero lo lindo de ese proceso es que en medio de la trituración Dios va a sacar lo mejor de ti. Porque a veces no, el jugo, el depósito que está dentro de ti no sale a flote hasta que no te aprietan. A veces tienes el depósito de Dios dentro de ti. Hay algo que tienes dentro de ti y no es hasta que Dios no impide cosas a veces en nuestra vida para que se manifieste lo que Dios depositó. Así que no nos podemos sorprender de que vamos a ser afligidos. Lo que sí tenemos que entender es que Él no lo dejó ahí. Dice, vas a ser afligido, pero dice, pero tranquilo, si yo vencí, tú eres más que vencedor. ¿Dónde están los vencedores? Esto no es un cliché, esto no es un decir. La palabra dice que si Él venció, tú y yo somos más que vencedores. Tú y yo tenemos a Cristo. Yo le decía al pastor Edgardo los otros días, mi amor, a veces se nos olvida que tenemos a Cristo adentro. Tenemos a Cristo. Cuando venimos y le confesamos como nuestro único y exclusivo Salvador, dice que inmediatamente el Espíritu de Dios entra en nosotros. Tenemos a Cristo adentro, que nos da dominio, poder y autoridad. Yo no estoy diciendo que no se llora. Yo no estoy diciendo que a veces nos dan pequeñas pataletas como a los niños pequeños, que a veces nos desesperamos, como dice nuestro apóstol, que a veces hay una crisis de fe, que decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios mío, pero esto y lo otro. Pero Dios vio a Natanael en la higuera. Dios nos conoce. Dios te conoce. No te rindas, no tires la toalla, no vuelvas atrás. ¿Sabes por qué? Porque si haces eso, vas a poner una pausa de lo que Dios quiere hacer contigo. Y hoy yo quiero que tú te vayas en esta noche declarando que Dios te ve. Dios ve tu dolor. Dios ve tu quebranto. Dios ve tus lágrimas. Así como ve tus momentos felices y celebra. Ve cuando tú dices, Señor, ya no puedo más. Pero cuando tú en medio de todo, tú le das apertura al Espíritu Santo, que sea Él que trabaje contigo, porque solo, hermanos, no vamos a poder. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y decimos, Señor, ya yo no puedo. Por eso es que dice la palabra que Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador. Tú tienes a alguien que está a tu lado, está dentro de ti, que exacto,
actívalo. ¿Sabe que yo no sé si lo he contado, pero yo le digo al pastor que yo no uso el Espíritu Santo? Yo soy de las que creo que está en mí y al lado mío. Y yo lo uso para lo que sea. Si voy a enhebrar una aguja, le digo: Espíritu Santo, necesito que me ayudes. El pastor es testigo que después que yo he intentado varias veces, inmediatamente yo hago partícipe al Espíritu Santo. El hilito entra, mira. Porque cuando tú le dices al Espíritu Santo: entra en mí, yo no puedo solo, yo necesito que tú estés conmigo. Yo te doy apertura, Espíritu Santo, yo necesito de ti, porque solo no puedo. Él va a intervenir, Él va a entrar, Él va a estar contigo. Él es el que va a abrir puertas, Él es el que va a cerrar la puerta, Él es el que te va a bendecir, Él es el que te va a posicionar, Él es el que te va. Lo que pasa es que a veces tenemos el Espíritu Santo y no lo usamos. Y el Espíritu Santo, yo a veces le digo al pastor: mi amor, yo me imagino el Espíritu Santo: estoy aquí, úsame. Te guía, te consuela, te da dirección, habla a tu espíritu, habla a tu mente. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y Natanael se sorprendió, porque de aquel que se había hablado tantos años lo tenía de frente. Pero ¿sabe lo que hizo Natanael? Volviendo al pasaje, ya con esto sí termino. Subestimó a Jesús, como a veces te subestiman a ti. Hay gente que le encanta subestimar a los demás, porque te ven de X o Y manera. Pero Dios no es así. Dios es diferente. Dios busca personas con corazones limpios, con humildad, verdaderos cristianos que hagan su voluntad. Jesús fue una carta abierta, por eso fue que Felipe le pudo decir a Natanael: ven y ve. Que cuando los de afuera te puedan ver o nos puedan ver, puedan decir: wow, yo pensaba que esa persona no se iba a levantar. Yo pensaba, de aquel sí, pero de este. A mí me encanta, porque yo digo que Jesús era revolucionario. A mí me encanta Jesús, porque Jesús iba a lo del punto, no le importaba lo que pensaran los demás. Él iba a hacer lo que tenía que hacer.